¿Qué hacer si te chocas con un borracho? ¿Será que puedes entonces llamar al tránsito en algunas ocasiones? ¿En qué momentos, en cambio, vamos a tener que llamar a la Policía Nacional? Quédate en este video. Al final también te voy a dar unas recomendaciones bastante interesantes. Entonces, tenemos que esa ley 2251-2022 que nos habla sobre los choques simples, realmente fue pensada desde el escritorio, y en las calles estamos viendo otra situación que es bastante lamentable, como es el tema de riñas, personas que se van del lugar, tenemos una colisión con una persona aparentemente en estado de embriague. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Entonces, vamos a mirar, cuando se observe que inicialmente, a ver, en principio, para todos los casos, lo que pensó la Secretaría de Movilidad o a nivel país se pensó frente al tema que era descongestionar la actividad de esos señores guardas de tránsito. Ahora se le va a recargar es a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque esta situación que ya no realizan los señores guardas de tránsito, entonces se recargó a la Policía Nacional, porque mi recomendación inicial es que para la gran mayoría de casos se llame a la Policía Nacional para que ellos estén ahí presentes y que mínimamente se presente un evento de imparcialidad, porque saben ustedes que no es lo mismo usted colisionar en la zona céntrica de la ciudad a colisionar en ciertos lugares de la ciudad donde de una vez llegan X personas y generan algún tipo de presión. Entonces, inicialmente, siempre Policía Nacional o en la mayoría de los casos. Segundo, ¿qué pasa entonces si la colisión es con una persona aparentemente en estado de embriaguez? Aquí la norma 2251 nos dice solamente cuando no existan lesionados se va a proceder de esta manera, es decir, de acuerdo a la norma, incluso esos casos de embriaguez no tendrían que ser resueltos si no hay un lesionado, en principio de acuerdo a la norma. Sin embargo, pues algunas secretarías de movilidad han anunciado pues que cuando hay temas de embriaguez pues se debe hacer presencia por parte del guarda de tránsito. Sin embargo, ¿qué pasa entonces cuando es una embriaguez pero igualmente es solo latas? Yo recomiendo hacer la llamada primero Policía Nacional, después hacer la consulta a la Secretaría de Tránsito. Sin embargo, recuerden ustedes que si una persona está infraccionando una norma de tránsito, eso es diferente a la situación patrimonial o la afectación que le está generando a usted. Ahora, recordemos que en esta parte de las valoraciones de embriaguez hay desde ese análisis visual de, digamos, algunos movimientos de la persona, algunas destrezas, algo sobre su mirada, de pronto algún aliento, hasta la prueba que ordena finalmente un juez por allá cuando hay de pronto normalmente procesos penales. También tenemos esta prueba con el alcosensor, pero recuerden ustedes que esta visual también es una de las pruebas. ¿Qué correspondería entonces hacer? Mirar bien ¿en qué se basan o cuál es la ficha técnica que se basan para esa valoración de una persona cuando aparentemente está en estado de embriaguez, para nosotros más o menos hacer ese reflejo en ese registro en notas? Ahora, ¿qué va a ser importante? Una tablita como estas para registrar, para hacer su plano y para documentar testigos, nombre de la persona, identificación, porque recuerden ustedes, el señor guarda de tránsito en últimas lo que hacía anteriormente era llegar, generar su croquis y aproximarlo a la Secretaría de Movilidad, pero en la práctica ese era el único recurso que tenían las personas que quieren adecuarse a la norma para que esta persona se persuadiera de pronto de conciliar o de pronto de que se llevara su proceso de la mejor forma, porque se iría eso a la Secretaría de Movilidad. Como ya hoy usted tiene que recoger todas sus pruebas, entonces usted debe tener mínimamente una tablita de estas para registrar. Ahora, eso que antes era solo croquis, que muchas veces en ocasiones de pronto no quedó bien graficado, era el único recurso que tenían las personas para estar medianamente tranquilas de que su caso se iba a adecuar a la norma.
¿Qué pasa entonces si esta persona no se deja identificar? Lo primero que usted tiene que hacer cuando se presente una escena de un choque es hacer lo que hacía el guarda de tránsito antes. El guarda de tránsito antes llegaba, decía, muy buenos días, muy buenas tardes, y empezaba a graficar, empezaba a hacer sus amarres con el poste, con el hidrante posiblemente, con unos sitios fijos, más o menos un bosquejo del lugar como se está presentando, si hay huellas de frenado, a tener digamos una ubicación del lugar. Entonces eso es lo que usted tiene que llegar a hacer, saludar y empezar a hacer su croquis, porque eso logra persuadir mínimamente un poco a la persona de que usted ya tiene conocimiento de cómo procesar esa escena. Entonces ya hablamos de esa parte. Ahora los temas de seguridad van a seguir siendo un tema bastante complejo. Puede suceder que en muchas ocasiones se presente una colisión y el tema de seguridad ahí requiere la presencia de la Policía Nacional para que vele porque por lo menos ese espacio se presente en unos términos de seguridad equilibrados. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que lo choquen o que usted se choque? La verdad que lo mejor es no chocarse, no colisionar, porque hoy por hoy el tema es mucho más sensible. Ahora es mucho más complejo usted tratar de asegurar una escena, de llevarla a los despachos de centros de conciliación, porque ese es el otro punto. Usted tiene que recoger toda esa información e ir y solicitar una audiencia de conciliación para que citen esa parte, pero aquí viene el inconveniente. Si esta persona no se dejó identificar e individualizar, entonces ¿dónde lo va a notificar? ¿Cuántas audiencias van a tener que celebrarse? ¿Será que con una sola acta entonces inicio proceso en la jurisdicción, es decir, en los jueces? ¿Y cuánto demoran los procesos en los juzgados? Yo tengo procesos en los cuales se hizo solo admisión de la demanda y ya pasó un año y solo se admitió la demanda. Y todos tenemos que recordar esas habilidades para las matemáticas. Haga el balance. ¿Cómo está el tema de seguridad? ¿Cómo está la escena? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el problema que tuve? ¿Cuánto me puede costar? Porque si no hago ese balance, de pronto en adelante, cuando eso se me salga un poco de control, voy a recordar que de pronto no le tiré matemáticas a esa escena. Y esto otro. Algunas secretarías de movilidad indicaron, mire, si ustedes no mueven esos automotores, entonces les vamos a hacer una orden de comparendo y de inmovilización. Pues realmente esto no aplica, porque la norma establece frente a este asunto que si usted está generando, digamos, algún tipo de dificultad en temas de movilidad, usted puede hacérsele una orden de comparendo e inmovilizarse el vehículo, pero la norma también, la disposición, tiene una parte que indica, siempre y cuando esto no sea una consecuencia de un accidente de tránsito. Quiere decir que un accidente de tránsito no tiene por qué en ningún momento generarle una motivación a la autoridad de tránsito para hacer la orden de comparendo, porque es que precisamente si incluso antes, cuando esperábamos al guarda de tránsito una hora y después nos demorábamos otros 45 minutos en la escena, eran hora y 45, ¿por qué entonces en ese momento no se aplicaba la norma? Porque la disposición dice, siempre y cuando no sea consecuencia de un accidente de tránsito. Si te gustó este video, dale like. ¿Qué dice la norma? Suscríbete, activa esa campana y comparte. Hay muchísimas personas que también requieren de esta información, lo que está en tendencia, lo que está sucediendo actualmente, lógicamente amparados en el ordenamiento jurídico.